Aunque no nos dediquemos al derecho internacional privado, es seguro que nos vamos a encontrar en algún momento con un poder o con algún documento otorgado en el extranjero y que deba surtir efectos en la Argentina. En el caso de un poder, acá vemos como ejemplo un poder otorgado en Chile para presentarse ante un tribunal en la Argentina, vamos a ver que podemos encontrar algunas opciones en cuanto a fuente normativa o una fuente convencional, la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes, y en su defecto la fuente interna, que vamos a ver que tiene una regulación bastante pobre. En el caso de la Convención Interamericana, como vemos, ha sido ratificada tanto por Argentina, donde se pretende hacer valer ese poder otorgado en Chile, con lo cual es aplicable esta convención. En primer lugar, esta convención debemos decir que su ámbito de aplicación espacial requiere que el país donde ha sido otorgado el poder y el lugar de ejercicio donde se pretende hacer valer ese poder sean países ratificantes. Como vemos, uno de los aspectos que regulan es la forma del poder. Y ahí vemos que las formalidades y solemnidades relativas al otorgamiento de poderes se sujetan a las leyes del Estado donde se otorgan. Primer punto de conexión, lugar de otorgamiento. A menos que el otorgante prefiera sujetarse a la ley del Estado en que hayan de ejercerse. Segundo punto de conexión, lugar de ejercicio. Vemos que es una norma indirecta, alternativa. Sin embargo, uno de los puntos de conexión tiene una influencia decisiva cuando requiere o exige solemnidades esenciales. Por ejemplo, si en el país donde se va a ejercer requiere la forma de escritura pública como una solemnidad esencial, entonces va a ser la ley del estado de ejercicio la que va a determinar esa solemnidad. Vemos entonces que entre estos dos puntos de conexión, lugar de otorgamiento, lugar de ejercicio, y vemos que la ley del lugar de ejercicio determina esas solemnidades esenciales. Ahora, ¿qué pasa si esas solemnidades esenciales no existen en el lugar de otorgamiento? Bueno, ante esto, la Convención tiene unas normas materiales cuyo cumplimiento sería suficiente, y son las que están establecidas en los artículos 6 y 7. ¿Qué pasa con los países que no son parte de la Convención Interamericana? Bueno, sería aplicable la fuente interna. En cuanto a la forma, encontramos el artículo 2649 del Código Civil y Comercial, que regula la forma de los actos jurídicos y la sujeta a la ley del lugar de otorgamiento. Esa es la ley que reglamenta, pero también, como ocurre con la Convención Interamericana de Poderes, la ley aplicable al fondo va a imponer las formalidades. Si hay determinadas formalidades que son requeridas, también va a ser esa ley la que va a determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma realizada en el país del lugar de otorgamiento. En el Código Civil y Comercial encontramos este artículo 363 que dice que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Esa es la forma exigida por nuestra fuente interna. Si el poder fuera para otorgar una escritura de compraventa de un inmueble, deberá tener la forma de la escritura. ¿Cuál es el derecho aplicable al fondo? Es decir, los límites de las responsabilidades de las partes. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos
que establece la Convención Interamericana como un mínimo de validez para esos poderes. Recordemos que sometía la validez de los poderes a la ley del lugar de otorgamiento y del lugar de ejercicio, pero basta con el cumplimiento de estos requisitos, los del artículo 6 y el artículo 7. La identidad del otorgante, acreditar el derecho que tiene el otorgante para conferir ese poder. En el caso de que el otorgante sea una persona jurídica, deberá acreditarse su existencia. Cuando se trata de una persona jurídica, si el otorgante debe acreditar que tiene facultades para representarla y otorgar ese poder. Y en consecuencia debemos analizar si este poder otorgado en Chile cumple con esos requisitos que establecen estas normas materiales de los artículos 6 y 7. En el caso de la fuente interna no encontramos normas materiales de esta naturaleza, por lo cual vamos a tener que limitarnos al cumplimiento de la ley del lugar de otorgamiento o de la ley aplicable al fondo para las cuestiones o las formalidades exigidas. Pero decíamos, ¿cuál es el derecho aplicable al ejercicio, al fondo de ese poder? ¿Qué facultades tiene el apoderado? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué responsabilidades asume? Todas cuestiones reguladas por el derecho aplicable al ejercicio. En el ámbito de la Convención Interamericana vemos que el artículo 5 somete lo que es el fondo del ejercicio del poder, el derecho aplicable al ejercicio, justamente a la ley del lugar de ejercicio, al estado del ejercicio. Ahora, esto que aparece tan claro en la Convención Interamericana, en un caso en que no resulte aplicable por su ámbito de aplicación espacial y que tengamos que aplicar la fuente interna, encontramos que el Código Civil y Comercial no tiene una norma respecto de la validez intrínseca de un acto jurídico unilateral internacional, como es el caso de este poder otorgado en el extranjero. En consecuencia, debe recurrirse a la analogía. Una posible solución por vía analógica es la aplicación de las normas de los contratos. Ciertamente el poder no es un contrato, es un acto jurídico unilateral, pero por analogía una posible forma de resolverlo es aplicando las normas que regulan el fondo de los contratos. El artículo 2652 tiene como punto de conexión lugar de cumplimiento, que podría decirse que el cumplimiento del poder es el lugar del ejercicio, el lugar donde se ejerce. Por lo tanto, por esta vía se aplicaría la ley del lugar de ejercicio. Otra forma de resolver esa laguna de nuestra fuente interna es recurrir también por analogía. Pensemos que estamos hablando de un Estado que no fuere ratificante de la Convención Interamericana, la aplicación justamente de la Convención Interamericana. Esto parece lo más adecuado porque ciertamente que es una norma específica que regula el régimen de poderes otorgados en el extranjero. Como ya vimos, artículo 5, lugar de ejercicio. Ahora, ¿qué es esto de la legalización? La legalización es un requisito formal que se exige a todo documento público extranjero. En este caso a un poder, pero cualquier documento público extranjero para tener validez en la Argentina va a tener que cumplir con los requisitos de legalización. ¿Y qué es esto de la legalización? Bueno, pues no es otra cosa que una cadena a través de la cual distintos funcionarios van dando fe del anterior. A ver, en el caso de la aplicación de la Convención Interamericana, como en el caso de este poder que estamos analizando, la legalización se somete a la ley del lugar de ejercicio, es decir, que tendrá que cumplir con los requisitos exigidos en la Argentina para la legalización.
El que vemos en este documento es el llamado sistema consular de legalización de documentos públicos. Fíjense que en primer lugar aparece la firma del notario, del escribano, ante el cual se otorgó ese poder en Chile. Pero ¿cómo sabe el juez argentino que ese señor Raúl Perry efectivamente es un notario público? Bueno, a través de esta cadena de legalización. Fíjense que el Ministerio de Justicia de Chile certifica que este señor Raúl Perry efectivamente es un notario que cumple esa función válidamente en Chile. Y ahí encontramos que hay una oficina de legalizaciones del Ministerio de Justicia que tiene esa facultad. Ahora, ¿cómo sabe el juez que efectivamente esa señora Elizabeth Urbina es funcionaria del Ministerio de Justicia y tiene facultades para legalizar la firma del notario? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su oficina de legalizaciones. Fíjense que ahí se legaliza la firma del funcionario que legalizó anteriormente, Elizabeth Urbina. ¿Y cómo sabe el juez argentino que ese funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile es quien dice ser? Pues bien, será el Consulado General de la República Argentina en Santiago de Chile el que lleve el registro de qué funcionarios chilenos pueden legalizar un documento público, y ahí vemos cómo el cónsul argentino es el que lo legaliza. Ven que es toda una cadena de legalizaciones para dar fe de que ese notario público es efectivamente quien dice ser. Este es el llamado sistema consular. Ahora, hay algunos tratados que simplifican el sistema de legalizaciones. La más conocida es la Convención, que tiene un nombre muy largo, ¿no? Por la cual se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, la Convención de la Haya o Convención de la Apostilla. Como vamos a ver, en realidad no elimina, no suprime la exigencia de legalización, sino que la simplifica a la colocación de este sello que vemos ahí, la apostilla. Como dice el artículo 3, es la única formalidad que se le puede exigir para certificar la autenticidad de la firma. Y se va a aplicar en documentos públicos, dice el artículo 1, y acá encontramos una calificación autárquica de qué es un documento público. Cualquiera de estos documentos que aparecen ahí van a ser considerados documentos públicos y van a ser susceptibles de legalización a través de este sello, la apostilla. Acá vemos una apostilla emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, precisamente porque es la autoridad designada por la Argentina para colocar la apostilla. Cada país ratificante de la Convención de la Haya designa una autoridad que va a ser la que va a colocar este sello. Ahí se ve cuál es el funcionario que ha firmado este documento, que era también un notario. Y ahí vemos cuál es el documento, que era una autorización de viaje de un menor. Actualmente, la Cancillería ha celebrado convenios con los colegios de escribanos y por esa razón ahí vemos que este documento tiene la legalización del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Es un convenio del Ministerio de Relaciones Exteriores para descentralizar justamente la colocación de la apostilla. Este documento va a ser válidamente presentado en cualquier país miembro de la Convención de la Haya, que actualmente son 118. Actualmente la Cancillería también ha implementado este sistema electrónico para la emisión de la apostilla, de manera que no requiere la concurrencia presencial, y también para la verificación de la autenticidad. Esto en cumplimiento del artículo 7 de la Convención de la Haya, que exige que cada Estado
la autoridad designada lleve un registro para que cualquier interesado pueda verificar la autenticidad de esa apostilla. Finalmente, vamos a prestarle atención a este artículo 8 de la Convención de La Haya, que como vemos es una norma de compatibilidad. Como estamos en materia de cooperación, vemos que le deja la supremacía a la Convención que establezca las menores formalidades, dice formalidades que si tales formalidades son más rigurosas que las previstas en los artículos 3 y 4, es decir, que cualquier tratado que establezca condiciones menos rigurosas se va a aplicar por sobre la Convención de La Haya. Ciertamente que la Convención de La Haya ya ha simplificado bastante las cosas y al ser casi universal por la cantidad de países que lo han ratificado, es una convención muy utilizada y el método de legalización de la apostilla está muy extendido en el mundo entero.